Hola chicos, ¿qué tal? Voy a proceder a corregir los ejercicios que teníais de los métodos de separación de mezcla, sobre todo para la gente que no estáis en la clase presencial, porque no recibisteis una explicación de, de los métodos de separación, entonces para que os resulte un poco más fácil estos ejercicios. El primer ejercicio que tenemos es de la página 67, el ejercicio 7, donde podemos ver un zumo de naranja. Y de hecho en el ejercicio nos dicen, prepara un zumo de naranja, déjalo en reposo, al cabo de una hora aproximadamente, el zumo se vuelve transparente en la parte superior y turbio en la inferior. Es decir, cuando nosotros preparamos el zumo de naranja, en un primer momento vemos un sistema material con aspecto más o menos homogéneo, pero si lo dejamos separar o reposar durante una hora, vamos a ver que claramente se separa en dos fases distintas, ¿no? A continuación nos mandan colar el zumo con un colador de malla pequeña y observaremos que la pulpa de la naranja se separa del líquido y nos mandan responder a una serie de cuestiones. En el apartado A nos preguntan si el zumo de naranja es una sustancia o es una mezcla. Claramente es una mezcla. De hecho, pues el zumo es una mezcla constituida fundamentalmente por agua, por la pulpa de la naranja, por cítricos, vitamina C, etc. ¿Qué observas después del reposo? Bueno, pues después del reposo se observa claramente, como se ve en el dibujo, dos fases claramente diferenciadas. ¿Qué nombre recibe cada una de las técnicas que has empleado? Bueno, en el primer caso, una vez que preparamos el zumo de naranja y lo dejamos reposar, cuando se separa, la técnica es una técnica de decantación. Y ya cuando llevamos a cabo la filtración a través del colador de malla, pues lógicamente la técnica recibe el nombre de filtración. ¿Qué tipo de sistema material has obtenido en cada paso? Vale, en el primer caso, cuando tenemos la decantación hecha y observamos las dos fases, vemos un sistema heterogéneo. Y una vez que llevamos a cabo la filtración, que obtenemos el zumo de naranja sin la pulpa, tenemos un sistema material homogéneo. De hecho, nos preguntan cómo podríamos obtener la sustancia pura agua, es decir, agua simplemente, a partir del zumo de naranja. Bueno, lógicamente cuando tenemos el zumo de naranja sin la pulpa tenemos un sistema homogéneo, no se pueden distinguir a simple vista sus componentes, ni siquiera con presencia de un microscopio, y por lo tanto para poder obtener el agua a partir de ese zumo necesitaríamos llevar a cabo una destilación. Es decir, con un montaje de destilación, que eso lo tenéis el montaje de destilación aquí en el libro, en la página 66, pues en ese montaje de destilación lo que consiste básicamente es que tenemos la mezcla homogénea que queremos separar y veis que bueno, tiene un termómetro para controlar la temperatura y lo que vamos a hacer es calentar. Al calentar, la primera sustancia que tenga el punto de ebullición más bajo, es decir, imaginemos, os voy a explicar un poco en qué consiste la destilación, imaginemos que tenemos aquí alcohol y agua, el alcohol tiene un punto de ebullición más bajo que el del agua, es decir, va a hervir en primer lugar. Entonces, en el momento en que se alcance la temperatura a la que hierve el alcohol, suponiendo que tengamos la mezcla de alcohol y agua, el alcohol va a empezar a evaporarse. Al evaporarse, pasa a través de este tubo que recibe el nombre de condensador y lo que va a ocurrir aquí es que al llegar a esta parte última de este condensador, o también llamado refrigerante, porque lo que hace es refrigerar la sustancia, pues al llegar a este punto que se llama frío, el alcohol que estaba en estado gas condensa y nuevamente se convierte a estado líquido. Vale, porque aquí tenemos un punto frío, porque si os dais cuenta, aquí hay unos tubos que van dirigidos pues a distintos lados, donde aquí lo que está haciendo es entrar agua fría directa del grifo y esto pasa a través de una especie de camisa donde dentro hay un serpentín, es decir, hay unas hélices que no entran en contacto con el agua. Entonces, esa camisa es la que está impregnando el serpentín de agua fría y una vez que ese serpentín pasa por aquí el agua fría, vuelve a salir ya un poco más caliente hacia el grifo. Entonces, así podríamos llevar a cabo un proceso de destilación que nos serviría en este caso pues, para obtener también el agua pura a partir del zumo de naranja. Vale, el siguiente ejercicio que teníamos era de la página 71, el ejercicio 15 y el ejercicio 16. Estos ejercicios realmente son muy fáciles, lo único que hay que hacer es rellenar las letras que faltan en el ejercicio 15. De hecho, en el primer caso tenemos que ordenarlas, en el apartado A tendríamos una filtración, en el B tendríamos una decantación, en el C una separación magnética y en el D una criba. Ya en el ejercicio 16 tenemos que añadir las vocales que faltan. En el A tenemos la técnica de destilación, evaporación, cromatografía,
cristalización y extracción con disolventes. La extracción con disolventes, a pesar de que viene en el libro y que la pudisteis leer por encima, que realmente se puede utilizar, pues, por ejemplo, para extraer o para quitar la cafeína del café o la teína del té, nosotros no vamos a profundizar en ella y ni siquiera os la voy a preguntar en el examen. Lo que sí, una puntualización, tanto la destilación, evaporación, cromatografía y cristalización, y también la extracción, claro, solamente sirven para llevar a cabo separación de mezclas homogéneas, donde no se pueden distinguir sus componentes. Sin embargo, las anteriores, las del ejercicio 15, filtración, decantación, separación magnética y cribado o criba, se utilizan para llevar a cabo la separación de los componentes de las mezclas heterogéneas. Vale, los siguientes ejercicios son de la página 72, el 24 y el 25. Vale, en el ejercicio 24 tenemos que unir cada material con la técnica que le caracteriza. En el apartado A tenemos un tubo refrigerante que está colocado de manera vertical, pero que realmente se corresponde con este refrigerante que veíamos aquí en el montaje de la destilación. Por lo tanto, el apartado A, este refrigerante va con la destilación. El apartado B es un embudo de decantación, como hemos visto ya cuando trabajábamos con el material de laboratorio en la primera evaluación. Recordaros además que los embudos de decantación sirven única y exclusivamente para decantar, o lo que es lo mismo, para separar dos líquidos inmiscibles. Dos líquidos inmiscibles típicos como por ejemplo el aceite o el agua. También nos serviría para separar gasolina y agua, gasoil y agua, etc. Por lo tanto, el apartado B, este embudo de decantación, iría con la decantación. El imán, lógicamente, nos sirve para llevar a cabo una separación magnética y el embudo para llevar a cabo una filtración. Es decir, este embudo tendríamos que colocarle un papel de filtro y a continuación lo que haríamos sería simplemente, pues, montar el equipo de filtración, colocarlo en un aro metálico para no tener que estar aguantando del embudo y llevaríamos a cabo la filtración. El ejercicio 25 también es muy fácil, simplemente tenéis que identificar cada una de las técnicas de separación con estos dibujos. En el primer caso vemos, pues, una especie de aguja en un pajar, por lo tanto, para llevar a cabo la separación podríamos utilizar un imán, es decir, una separación magnética. En el segundo caso, aunque no lo apreciéis muy bien, la fotografía muestra unas salinas que no son más que unos espacios naturales donde la concentración en sal, en cloruro sódico, es muy, muy importante, y de ella se va a extraer la sal que nosotros utilizamos para cocinar y para salar los alimentos. Para poder llevar a cabo esta obtención de sal a partir de las salinas, lo que se hace es una evaporación, es decir, se deja que el agua se evapore y se obtendrá la sal de cocina. En el apartado C tenemos una infusión donde todavía se ven por ahí pues las hojas de la infusión. Llevaríamos a cabo una filtración y ya podemos separar el filtrado, es decir, el líquido de las hojas. Y ya en el apartado D, como dijimos antes en el ejercicio anterior, llevaremos a cabo una decantación. Vale, seguimos con el ejercicio 26. En el ejercicio 26 realmente lo que nos dicen es que cuando haces lo que se indica en cada caso o en cada paso, obtienes lo que aparece al final. Obsérvalo con detalle y basándote en ello, diseña un procedimiento que te permita separar una mezcla de sal y agua. Vale, si observáis con detenimiento lo que ocurre en el ejercicio 26, realmente podéis llegar a la siguiente conclusión. El azúcar y la sal se disuelven en agua, es decir, son solubles en agua. El azúcar se disuelve en alcohol, es soluble en alcohol, pero sin embargo la sal es insoluble en alcohol, es decir, no se disuelve en alcohol. Entonces, ¿cómo puedo diseñar un procedimiento que me permita separar la sal del azúcar? Pues bastante fácil, teniendo en cuenta que estas dos sustancias se disuelven en un disolvente como es el agua, pero no se disuelven en alcohol, que es otro tipo de disolvente. Entonces, si yo añado a un recipiente donde tenga sal y agua, le añado alcohol, lo que va a ocurrir es que el azúcar se va a disolver, pero la sal va a quedar en el fondo, es decir, la sal va a precipitar, va a aparecer en el fondo. Realmente es un esquema parecido a esto, donde tendríamos un vaso donde en la parte de abajo tendríamos la sal y la parte de arriba veríamos algo transparente que sería agua con azúcar.
Entonces, para poder separar estas dos fases, esta mezcla heterogénea, podríamos llevar a cabo una filtración. Es decir, haríamos un montaje de filtración donde tenemos, pues, por ejemplo, un matraz Erlenmeyer que va a recoger lo que se llama el filtrado y un embudo con su papel de filtro, de manera que una vez que vertamos esta mezcla heterogénea y la hagamos pasar a través del embudo, lo que va a ocurrir es que la sal se queda en el papel de filtro y al filtrado, al matraz Erlenmeyer, va a pasar el azúcar disuelto en alcohol. ¿Cómo puedo, una vez que tengo el azúcar disuelto en alcohol, obtener el azúcar? Pues hay varias posibilidades. O bien por evaporación, es decir, dejando que el alcohol se evapore, incluso podemos favorecer la evaporación calentando, por lo tanto el proceso va a ir un poco más rápido, o bien mediante la técnica de cristalización. La técnica de cristalización es análoga a la evaporación. ¿Qué es lo que cambia? Pues que en la evaporación nosotros podemos favorecer la evaporación calentando, sin embargo en la cristalización lo que se hace es introducir la mezcla en un cristalizador, que es un recipiente muy bajito y de boca muy ancha, es decir, que tiene mucha superficie de contacto para que el aire favorezca la evaporación del proceso. Lo que ocurre es que como la cristalización no se calienta, sino que se produce la evaporación a temperatura ambiente, es un proceso muy lento, pero que favorece la formación de la sustancia que vaya apareciendo, la formación de unos cristales muy perfectos y muy chulos. Bueno, si seguimos con el 27, en el 27 nos dicen razona cómo podrías utilizar el agua para separar una mezcla de arena y sal. Vale, si yo tengo arena y sal, yo puedo añadir agua. Entonces lo que va a ocurrir es que sabemos que la arena no se disuelve en agua, pero la sal sí se va a disolver. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues vamos a tener algo parecido a lo que teníamos antes aquí con el ejemplo de sal y azúcar en alcohol. Aquí teníamos que la sal quedaba en el fondo y podíamos hacer una filtración. Bueno, pues aquí lo que ocurre es que la sal, como sí se disuelve en el agua, vamos a tener la sal disuelta en el agua y aquí abajo vamos a tener la arena. Para poder separarlo añadimos el proceso de filtración, es decir, hacemos un montaje de filtración tal y como os expliqué antes y vamos a dejar que se produzca esa filtración de manera lenta. Obtendremos la arena que se quedará en el embudo, en el papel de filtro, y al filtrado, al matraz Erlenmeyer, pasará la sal disuelta en agua. Para poder separar y obtener la sal, pues evaporaríamos o cristalizaríamos la sal. En el ejercicio 28 nos preguntan, ¿podrías utilizar el agua para separar una mezcla de azúcar y sal? Bueno, pues sabemos que si nosotros tenemos azúcar y sal y le añadimos agua, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que se disuelve tanto el azúcar como la sal. Por lo tanto, si las dos se disuelven, las vuelvo a tener juntas y no soy capaz de separarlas por este método. Por lo tanto, añadiendo agua no puedo separar azúcar y sal. Ya vimos una de las posibilidades que teníamos para separar azúcar y sal, que lo explicamos en el ejercicio 26. En el ejercicio 29 nos dicen, imagina que has introducido arena, sal y pequeños clavos en un tarro. Indica qué procedimiento seguirías para prepararlos, se explica en cada caso qué material utilizas y qué componente de la mezcla puedes separar. Entonces, si yo tengo un recipiente, arena, sal y clavos de hierro, lo primero y más fácil que me resulta es eliminar los clavos de hierro. Tengo dos posibilidades, o bien utilizando un imán y haciendo una separación magnética, o bien utilizando un método de cribado, es decir, una criba donde básicamente una criba es como una malla donde pasaría la arena y la sal a su través, pero se quedarían los clavos de hierro. Una vez que tengo la arena y la sal, ¿cómo los separaría? Bueno, pues lo que tenéis que hacer es una explicación exactamente igual a la que hicimos en el ejercicio 27, donde explicaríamos qué iríamos obteniendo en cada fase, en cada paso y qué material se utilizaría. Ejercicio 30. La técnica de la decantación se utiliza, entre otras cosas, para separar algunas mezclas de varios líquidos. Ya vimos que las técnicas de decantación se utilizan para separar líquidos inmiscibles y se lleva a cabo mediante la utilización de un embudo de decantación. En el apartado A nos preguntan, ¿podría separar con esa técnica una mezcla de alcohol y agua? Bueno, pues claramente no, porque el alcohol y el agua generan una mezcla homogénea, donde no se pueden ver sus componentes y por lo tanto es imposible decantarlos porque a simple vista no se van a poder ver. De hecho, el alcohol y el agua, para poder separarlos, es necesario llevar a cabo un proceso de destilación. Y en el apartado de, ¿y si fuese una mezcla de gasolina y agua? Bueno, si fuese una mezcla de gasolina y agua sí, porque es parecido a lo que ocurre con el aceite y el agua y por lo tanto pues veríamos ya la formación de dos fases y si se podrían separar.
Bueno, y por último tenemos el ejercicio 35 que nos habla de una técnica utilizada para separar mezclas homogéneas que es la cromatografía. Así básicamente la cromatografía, el método más sencillo de cromatografía es lo que aparece en el dibujo. Es decir, es un recipiente, generalmente un vaso de precipitados, donde tenemos un papel de filtro que le impregnamos con la mezcla que queremos separar y eso se introduce dentro del recipiente del vaso de precipitados y lo que hacemos es añadir un disolvente, un líquido que lo que va a hacer es ir arrastrando los componentes de la muestra y dependiendo si se adhieren más o menos a ese papel de filtro, es decir, si el disolvente es capaz de arrastrarlos más o menos, pues van a subir más por el papel de filtro o menos. Aquí lo que nos muestran es una muestra M que no sabemos qué tiene en su interior, que queremos analizar, es decir, queremos ver realmente los componentes que tiene, y aquí pinchamos componentes conocidos, es decir, sustancias conocidas, la 1, la 2, la 3 y la 4. Veis que la sustancia conocida 1 es de color violeta, la 2 es de color verde, la 3 es de color rojo y la 4 es de color amarillo. Vale, entonces, al meter una muestra desconocida M y hacer la cromatografía, es decir, introducirla en el recipiente, meterla dentro del líquido y hacer que el líquido empiece a ascender por el papel de filtro, lo que observamos es que la muestra que no sabíamos lo que contenía se separa ya en tres componentes. Es decir, que la muestra M es una mezcla formada por las sustancias 1, 2 y 3. Pues verdad, porque veis que la muestra M se separó en un componente verde, que es el componente 2, en un componente lila o violeta, que es el componente 1, y un componente rojo, que es el componente 3. Por lo tanto, el apartado A, la muestra M es una mezcla de las sustancias 1, 2 y 3, es verdadero. Apartado B, la sustancia 3 es la más afín al papel. La sustancia 3 es esta que más sube. Si es la que más sube, es la que más afinidad tiene por el papel. Es decir, la afinidad es como si se encontrase más a gusto, si le gustase más el papel. Por lo tanto, como la sustancia 3 es la que más se pega al papel, la que más sube, lógicamente es la que más afinidad tiene por el papel. Y la sustancia 2 es la menos afín al disolvente. La que sea menos afín al disolvente significa que le gusta menos ese disolvente, que se ve menos arrastrada por el disolvente, porque el disolvente al final es el responsable de empujar los distintos componentes hacia arriba. Si os fijáis, la sustancia 2, que es la verde, es la que menos sube. Si es la que menos sube, realmente será la que tiene menos afinidad. Bueno, y aquí ya doy por explicado y corregido los ejercicios correspondientes a esta parte de separación de mezclas. Si tenéis alguna duda podéis preguntarme y acordaros pues de repasar todo lo que podáis para el examen. Un saludo, chicos.